acompañando al Quijote en sus aventuras, ¿verdad? Que van a ser 3 partes. Toda su estancia con los duques que se encuentran cuando ya salieron de Montesinos y se suben a la barca y tienen aquella aventura de que se cae la barca y demás. A continuación van a encontrarse por allí a una preciosidad montada en una jaca muy elegante y cazando con halcones, ¿verdad? Y es una duquesa y los convidan al castillo y los atienden y los agasajan porque han leído las obras y se sorprenden de encontrar a Don Quijote, pero van a hacer, toda esa etapa va a ser, bueno, eso es parte de los comentarios que quiero hacer ahorita, esa va a ser una etapa. Luego vendría la ida a Barcelona, porque en lugar de ir él sale de su casa en esta tercera salida con el propósito de ir a Zaragoza a unas justas, donde va a ver, y que se usaban entonces realmente en Zaragoza, en conmemoración de San Jorge o así organizado, pero decide no ir a Zaragoza y desviarse hacia Barcelona para desmentir al que había publicado un libro diciendo que él era ese personaje, porque había publicado Avellaneda, y él en una venta oye a través de la pared que en el otro lado están hablando del Don Quijote de la Mancha de Avellaneda, y entonces los interpela y le dice: ¿a quién se refiere usted con Don Quijote de la Mancha? Que soy yo. ¿Cómo? Se asombran los otros. Don Quijote, yo soy el auténtico, usted la otra vez. Eso es parte de lo que vamos a ver. No quiero entrar en anécdotas ahorita, pero a partir de que él descubre que ya el otro Avellaneda dice que Don Quijote fue a Zaragoza, unas cosas, dice: pues no voy a ir para desmentirlo, y agarra para Barcelona. Y finalmente todo lo que pasa en Barcelona, que son muchos episodios desde antes de llegar a Barcelona, y son temas muy interesantes los que se toman a lo largo de sus, como sabemos ya cómo lo construyó el Quijote, que es de lo que quiero hablar hoy de la obra, ¿no? Porque entremete una cantidad muy grande de temas interesantísimos. En la famosa tomadura de pelo que le hacen los duques a Sancho es que lo hace el duque por honrar la promesa de Don Quijote, gobernador de una ínsula. Y entonces toda la crítica sobre los políticos y los gobernantes, haz de cuenta que están leyendo lo de hoy, pues, o sea, una cosa impresionante. O cuando van llegando a Barcelona, los bandidos que entonces, históricamente real aparte, y pero metido con su fantasía por Don Quijote, por Cervantes ahí, ¿cómo se llama? Un Roque, no me acuerdo ahorita cómo se llama, muy famoso, que existió realmente, pero lo hace el personaje, que recibe a Don Quijote y se encuentran ahí, que eran bandidos, que asaltaban a la gente, tenían dominada como los templarios michoacanos, como los zetas zacatecas, aquí en México, donde te exponías cuando ibas a Barcelona a ser asaltado en los caminos, y de hecho sucedía, y secuestraban y pedían, o sea, haz de cuenta que se los doy como ejemplo, esas dos cosas, tanto lo del gobierno como lo de... Y pasan muchas otras cosas muy interesantes aparte con respecto a lo que es la traducción, la literatura, o sea, todos estos temas inagotables que mete Cervantes en su novela de una manera muy atinada y muy sabrosa y muy que va, pero son de una profundidad aparte de lo anecdótico, realmente que es lo que lo hace una gran obra maestra, pues. Ahora, yo por eso desde que empecé estas pláticas les dije que en mi opinión Cervantes nunca alcanzó a darse cuenta de lo genial. Sí se dio cuenta que era magnífico, pero él pensaba todavía que era mejor otra obra de él, el Persiles, que se publicó póstumamente. Él pensaba que era literariamente mucho más honroso para él como escritor esa obra que el Quijote. Sin embargo, eso es secundario. Ahorita vamos al punto en donde ya la tercera plática y última, después de esta, quiero decir, la cuarta, ya sería el regreso de Barcelona a, ¿cómo se llama? Déjenme apagarme esto. El regreso que hace ya de Barcelona a su pueblo, punto. ¿Verdad? Y cuyo nombre no sabemos, ¿verdad? Pero ese trayecto de regreso
en donde sigue todavía entre Quijote y no. Pero lo que vamos a notar en todo ese trayecto, tanto de ida por los Duques y a Barcelona, como de regreso, y desde que sale casi, es que poco a poco el Quijote va a ir recobrando un tanto, un mayor realismo, o ya no se muestra tan delirante. Llegan a las ventas y le parecen ventas, no castillos, y el ventero es el ventero y no el castellano encargado de recibirlo con trompetas como al principio. O sea, va minorando, por así decirlo, pero también porque vive sometido a la burla, algo que no vimos en la primera parte. Cómo la gente hace escarnio, y eso ya es pasarse de, o sea, ya es insultante de un ser humano que se burle tan descaradamente como lo hace, aunque lo hagan por diversión y de buena lid, digamos, no con un afán maldito y cruel, ¿verdad? Por el mero gusto, sino que además, aparte de los apantalla, porque de repente se echa unos grandes discursos, como siempre es el Quijote más, y le reconocen su ingenio y su cultura y su profundidad en muchos de sus juicios, ¿verdad? Su cordura, digamos, la sensatez de muchos de sus juicios. Pero sin embargo, la locura siempre está ahí presente y muy propincua, como debía ser antes, a convertirse en un disparate, en un desvarío. ¿Sí me explico? Y eso es lo que quisiera profundizar un poco ahorita, una vez que les advierto cómo serían las otras tres. Ya de regreso, y cómo recobran la cordura ya en su casa antes de morir. Y la significación que tiene eso. ¿Qué es lo que quisiera empezar a reflexionar con ustedes? Número uno, déjenme leer en palabras de Cervantes un detalle que al principio de la segunda parte se le ve, nos presenta a Quijote, y así, envuelto y revuelto en estas y otras muchas imaginaciones, le hallaron. Preocupado por lo que se imprimía ya de sus hazañas, aunque la sangre de los enemigos y gigantes que había enfrentado aún no se secaba en el filo de su espada. Ese se me hace precioso como lo presenta. Es un extracto que hice del libro, para sacarlo de contexto, pero ahorita se los presento para verlo así. Así empieza él, acuérdense que en la segunda parte que vimos en la última plática, por si no nada más se los hago retazos, ya recuperado de los golpes, porque llegó totalmente golpeado y deshecho, como les digo, abatido en la primera parte, ya recuperado físicamente, empieza a tramar con Sancho su tercer salida, y Sansón Carrasco y el cura y los del pueblo pues están, ¿cómo se llama?, complotando, vamos a decirlo así, pues para cuidarlo. Es un complot para, según ellos, cuidarlo de sus loqueras. Pero entonces le hace saber Sansón Carrasco, que es un personaje bachiller, ¿verdad?, que estudia en Salamanca, que es del pueblo, que su libro, que sus hazañas ya andan en estampa, ya se los había comentado yo, y que ya se ha hecho famoso. Ahí es donde él reconoce y le entra la preocupación de cómo lo presentarán esos historiadores, si serán verdaderos o falsos, con él, leales a ensalzar sus hazañas, o si están burlándose y despreciando sus hechos. O sea, porque finalmente esa es la preocupación de él. ¿Qué se va a decir de él? Recuerden, desde la primera salida, ¿cómo se hablará de él, no? Pero, aparte de esas preocupaciones, no pasa a mayores en ese momento. Pero luego le vienen más preocupaciones. Ya cuando se suben en aquella barca, después de la que está en la cueva de Montesinos, por ejemplo, en donde lo bajan, ¿se acuerdan que les había comentado? Con una soga de 100 metros que no podía hacer, ¿verdad?, porque se había él metido en una cueva en la poca profundidad. Pero según él estuvo 3 días. ¿Por qué? Porque estuvo soñando. Entonces esa realidad del sueño es verdad, es parte de nuestra realidad, es una realidad. Los sueños no dejan de ser realidad, son parte de la realidad. Y él habitó en sus sueños
durante 3 días en un castillo de cristal con el mago Merlín y vio, recuerden ustedes, a Dulcinea de labradora, encantada en ese castillo por Merlín, que seguía siendo labradora y que se acercó y le pidió 6 reales prestados, una de las mozas que iba con ella, brincoteando en aquellos sueños de aquel castillo de cristal en el fondo de esa cueva. Entonces, ese es el lado chusco, eso de que vio a Dulcinea y que le haya pedido prestado, ya lo vimos la vez pasada, pero él está abatido después, más adelante de esa aventura, por cómo desencantar a Dulcinea. Porque él sí la compra, que eso sí fue verdad. Sancho le dice que por favor, no exageres, no venga con esas como 3 días. Si fuera un rato, no pasó de 1 hora. No, señor, o sea, Sancho. Y volvemos otra vez al tema fundamental. ¿Cuál es el tema fundamental para mí? El Quijote, estoy hablando de cómo está tomando conciencia. Él pone entonces el tema fundamental de la locura o no locura del Quijote en el día de hoy, que quiero tratar, una de las cosas, ¿no? Entonces yo le ponía como ejemplo esa de ese sueño, porque ese tipo de delirio, el creerte tus sueños, es muy distinto a creer que son gigantes los molinos de viento. Es mucho más comprable la locura de los sueños que todos tenemos y experimentamos, el disparate de los sueños, que sin embargo sabemos, tanto por los viejos poetas como por Freud, que encierran un secreto, ¿verdad? Que encierran una verdad afectiva, auténtica, y que hay que saber interpretar y analizar según eso, ¿verdad? El psicoanálisis es lo que ofrece, poder lograr ese. Pero sabemos que sí es cierto, que los sueños tienen que ver, de alguna manera, pues mucho con nosotros y nuestra experiencia. Es una manera de trabajar nuestra imaginación, que trabaja nuestra imaginación. Entonces, la imaginación del Quijote está muy viva y muchas veces es muy adecuada y aceptada por la sensatez o la opinión pública que se tiene como buena y como debida y sensata en el grupo social con el que se enfrenta, y los deja entonces apantallados. Pero cuando salen con sus idealismos, sus disparates, es cuando se vuelve loco. Pero no está loco, entonces está haciendo el Quijote. Pierde contacto con los demás en ese momento. Sí está loco, no podemos decir que no, pero eso es lo que quiero aclarar ahorita más bien para ver si compartimos, si estamos de acuerdo en lo que quiero decir. Ya hemos visto que no es el único loco, sino que hay muchos. Hay quien agarra y se vuelve pastor, o sea que la locura está en inventarte un personaje a ti mismo, más allá de la necesidad a la que te somete lo que no eres, o tu propia biología y tu propia necesidad de existencia. Todos estamos sometidos todos a una cordura necesaria para sobrevivir, biológicamente impuesta en nuestro ser. Pero eso no nos hace humanos, eso estamos así sometidos como cualquier otro ser vivo, otro mamífero o cualquier otra especie, todos los seres vivos, digamos, ¿no? De hecho, estamos en un constante enfrentamiento con otras especies, microscópicas, pero existen, y en esa lucha entre las comunidades que nosotros somos de células organizadas y las otras que nos quieren comer, nosotros que pues llega un momento en que sucumbimos. Pero como dice un antropólogo y paleontólogo, se llama Suárez de apellido, que estudia la cima de Atapuerca y muchos sitios de Atapuerca, aparte de otros lugares, pues, pero que él es el encargado ahí, que es un sitio arqueológico de principios de la humanidad, desde grupos de hace 1 millón de años o grupos humanos de hace medio millón, que él calcula que es cuando empieza ya la humanidad. Él habla de que estamos en una carrera armamentística. Nuestras células, nuestro organismo está en una carrera armamentística con otras especies constantemente desde que nacemos. Lo dice como cuando la Guerra Fría, la carrera armamentística entre Rusia y Estados Unidos, pero están en continua lucha. Estamos en un equilibrio
de una continua lucha, ¿verdad? Y eso es lo que somos, y salimos triunfantes hasta que no salimos triunfantes. Pero la enfermedad no existe, solo que vence el enemigo. No puedes decir, murió por enfermedad porque te venció un ejército enemigo. No, murió vencido, punto. Pero no hay tal. La enfermedad en sí es un concepto, una entelequia, como si tú fueras el que te enfermas. No, pierdes la guerra, que es distinto. Tus células y tus cuerpos pierden la guerra, la batalla. Claro que tenemos ahora muchos descubrimientos y conocimientos para defendernos. Eso sí, el hombre tiene mucho más que cualquier otra especie, por supuesto. Y nos hemos vuelto dominantes ya en nuestro ecosistema, digamos. Ya desde hace mucho dominamos el ecosistema frente a otras especies, excepto las microscópicas. Hablo yo de otras especies de mamíferos, como los leones, que disputaban con nosotros hace cientos de miles de años el dominio del territorio. Ganamos sobre los leones, los superamos y ganamos los humanos, ¿verdad? Por especie que trabaja en grupo, como los lobos y como las hormigas. Y aparte, pues gracias a la inteligencia que brotó de la organización de los átomos y de las células. Nadie planeó nuestro ser, ninguno de nosotros para empezar, ¿verdad? Brotamos como las flores y como las iguanas y como las medusas, como los árboles y como las nubes se forman en el cielo, como las estrellas y como todo lo que existe, pero brotó una nueva dimensión cósmica, la conciencia humana. Un nuevo tipo de materia, digamos, se puede decir materia, no sé si se puede hacer, porque no es materia propiamente, sino una manifestación de la materia. La conciencia humana, que existe en este húmedo y cálido planeta, en medio de la fría vastedad silenciosa que nos rodea. Ese hecho concretísimo, presentarlo de esa manera es factible hoy, por lo que sabemos, pero no es algo que pudiera manejarse hace 400 años. Sin embargo, está intuido de alguna manera el hecho de nuestra pertenencia imaginaria a la realidad, que es lo que yo he enfatizado, que es lo que queda en uno queda empapado de eso en el Quijote, ¿no es cierto? A lo largo del Quijote uno se da cuenta de que las cosas son como se las imagina. De hecho, al final de la segunda parte, cuando recobra la cordura, ahí se presenta en profundidad el mensaje del libro, porque es cuando Sancho le dice: Señor, la locura más grande es dejarse vencer, dejarse morir sin intervención de mano ajena, hundirse en la melancolía y en la tristeza y abandonarse ante la certidumbre y el realismo de que no hay remedio, de que el mundo no se puede cambiar, de que no hay amores perfectos como los de buscar en Dulcinea, de que la conspiración de los brujos que nos dominan, al menos dominando las apariencias de lo que vemos, algo tan real como los que vivimos ahorita nosotros. Todos nos quejamos de quién controla los medios de comunicación y de información de donde estamos incrustados imaginariamente. ¿Quién domina esas imágenes? Los brujos, los que están atrás, los que dominan todo eso. Entonces, no es ninguna insensatez que hable de que hay fuerzas que dominan las apariencias, porque las hay, tanto naturales, porque son todos apariencia. La realidad no está disfrazada, así es la realidad, así se manifiesta. Lo que queda oculto, lo que no se convierte en símbolo, es la otra dimensión biológica y física en la que participamos. Digamos que el ser humano participa de distintos campos, igual que todos los otros seres y cosas de este universo, y tiene como singularidad que en él brotó una nueva organización atómica y molecular, pero que hace completa coherencia con el medio en que se da. O sea, reproduce la verdad.
aunque sea matemáticamente, estamos siendo capaces de esas células de organizar el mundo fragmentario, móvil, fugaz y que en constante cambio en que vivimos. Cada fragmento de segundo estamos, así trabaja nuestro cerebro, recapacitando y volviendo a reconstituir y organizar, pero es tan rápido, son fragmentos de segundo, más rápido que como pasan los fotogramas de alta definición. Pero estamos reconstituyendo constantemente así trabajando. Esto que estamos imaginando, a menos que tengamos alguna afectación y ya lo vemos, o nos tomamos un ácido lisérgico y todo se mueve, o nos tomamos una botella de tequila y también todo se mueve. Si afectamos nuestra percepción, por supuesto, todo se va a distorsionar, obviamente, ¿verdad? Porque está habiendo distorsiones. Pero la percepción con la que nos hemos familiarizado es muy importante. Y ese mundo familiar requiere de cierta falacia, requiere de artificial o artísticamente, digamos, de tener esta masiva espectáculo fragmentario y móvil que nos abruma constantemente, aún en los sueños. No paramos, como el corazón no para la mente de trabajar, ni en vigilia, ni soñando, solo en el sueño profundo nosotros perdemos contacto, pero sigue trabajando el organismo, ¿verdad? Vinculado a estos sustratos de realidad. Entonces, si sí concebimos así las cosas, el Quijote significa mucho más. Y en lugar de quedar, como dice muy bien Fernando Sabater, tiene un libro, un artículo, mejor dicho, que dice, el libro, no lo he leído, pero instrucciones para olvidar el Quijote, pero sé, porque él en una entrevista lo explica, su idea central. Su idea central es que se ha mitificado el personaje desde una perspectiva romántica como el idealista que va, obviamente los propósitos del Quijote son una ética más actual, no puede ofrecernos nadie, porque es enmendar el mundo, liberando a los oprimidos, asistiendo a los menesterosos, o sea, lo que hay que hacer éticamente, enmendar el mundo, o sea, corregir el mal, enfrentar el mal, y siempre habrá un mal, y nunca terminamos de acabar, porque siempre habrá nuevos males que enfrentar. Pero ese propósito, enmendar el mundo y erradicar el mal, ¿verdad?, que lo lleva a él a atacar a los molinos porque los considera gigantes, y los gigantes son los representantes del mal que hay en el mundo. Él lo va a atacar. No es coherente con su realidad, su locura allí al principio del libro, pero su intención éticamente es válida. Es enfrentar, como decía Chesterton, es ¿cómo se llama?, la fuente de placer y diversión, el enfrentarnos contra el mal. Todo mundo piensa justificar su existencia en función de que combate o remedia o arregla lo que está mal. O sea, es indispensable ese concepto. Y ese concepto no como concepto abstracto, sino ese descubrimiento en lo concreto de lo que ande mal. Pero eso lo vas a arreglar de acuerdo a ciertos principios de ideal. ¿Qué está mal? Y ese idealismo, se decía que el mundo es el que está mal, ¿verdad?, y los ideales caen derrumbados, y el hombre, el mártir, el héroe mártir que se lamenta y sufre su derrota porque este mundo injusto o no lo comprende o simplemente no cambia a pesar de todos sus esfuerzos. Sí, estoy pintando bien el personaje típico, y que de hecho es un poco el mito también, para mí, la reduccionista interpretación del personaje de Cristo, que muchos han hecho también. Pero es que es así, y de hecho hay una ironía de parte de Cervantes, creo, en donde cuando la pena para desencantar a Dulcinea, que tiene Merlín encantada, que le imponen en un simulacro de los que vamos a ver en otras pláticas, a Sancho, en
una situación donde le hacen, se hacen pasar diciendo qué es lo que se tiene que hacer para desencantar, que dice, pide el mago Merlín que Sancho se azote 3000 veces. Esa trivialidad infantil, esa es la exigencia. Pero en el fondo, el que se azote Sancho, se discipline, como se decía, como dice Sancho, oye, yo no soy monje para levantarme a azotarme en la mañana. Aparte de las defensas de Sancho, que luego veremos, obviamente que no está sí está el hecho de que el martirizarte redime a alguien. En este caso, azotándose, se iba entonces a desencantar. O Jesucristo viene y mediante su martirio nos redime del pecado universal, ¿verdad? En ese sentido es, para mí, satírico el castigo de Sancho, pero aquí también lo veo en el otro punto, en la interpretación que han hecho los lectores de